Bueno, ahí ya debería estar grabando. Efectivamente. Bueno, vamos a empezar con la corrección entonces de ejercitación 3 y 4. Bien, no sé si les parece, vamos directamente a las oraciones. Salvo que sea alguna pregunta con los pronombres. Entiendo que el primer ejercicio es más bien mecánico, ¿no? En términos de incorporar la flexión de los distintos demostrativos, ¿no? Como esta bomba de morfología que vimos la clase anterior. Eh, y después, bueno, tienen sustantivos de las 5 declinaciones y también adjetivos de las dos, de las dos clases. Entonces también hay ahí ahí están todos los paradigmas como en juego, ¿no? Pero bueno, no sé si tienen alguna pregunta en relación con esto, con el punto 1, con la parte de morfología. Entonces, como chequeando los cuadros, va bastante bien, ¿no? Sí, sí, con eso no. Bien. El punto de ese ejercicio es, insisto, es como mecanizar un poco la morfología, ¿no? No va más allá de eso. Vamos al punto 2. La numeración habrán visto cualquier cosa. No, bueno, a veces me pasa que como voy en este procedimiento de como Es la conversión de números latinos a actuales que se pierde un poco. sí, es como un pastiche que me queda como un cadáver exquisito de números. Bueno, arranquemos. No sé si hay una en particular, Noelia, o si resolvemos las primeras 4, va bien. Digo para ir en orden, pero... Creo que con las primeras 4, es más, hasta las 6, no tuve dudas con las traducciones, creo. bueno. No sé si me quedaron bien. Las 7 sí aparece algo que no pude traducir. Hagamos una cosa entonces. Las primeras O si 6, no, leemos, te leo claro. la traducción, a ver Leamos las si... traducciones y ajustamos ahí sobre la base de las traducciones y después vemos la sintaxis con detalle del resto. Dale. 3, 4, hasta la de Arquias. Claro, hasta la de Arquias creo que no tuve problema. Dice, alvente caelo caesar omnes copias castris eduxit. Yo voy a solo un poquito una sintaxis somera, como para ordenar las estructuras simplemente, ¿no? Corrijo del top, corrijo los números nada más, ¿eh? Si no, no lo soporto. Bueno, sí, la primera, ¿cómo te quedó? Yo puse, estando blanco el cielo, César llevó todas las riquezas al cuartel. No sé si quedó muy literal, pero no le pude dar más vuelta. No quedó literal, hay un tema. Fíjate lo siguiente. Bueno, estando blanco el cielo, sí, al 20 cáelo. Este es un tipo de ablativo absoluto. Sí, al 20 cáelo, tenemos los dos ablativos. Y en la oración principal tenemos el sujeto, el predicado, y acá tenemos el objeto directo y castris como ablativo. Pero fíjate que el verbo es educo, cuya base verbal es la base de educo, y es el preverbio cuyo origen es el prefijo o ex. Este prefijo es el que está condicionando a este ablativo neutro plural. Entonces, el valor de este circunstancial es de unde, no es de quo. Para que sea conducir a los campamentos, vos tenés que tener un acusativo. Y acá lo que tenés es un ablativo de punto de partida, un ablativo de origen, de o desde. Es un unde. ¿Sí? Claro, bien, sí, ahora sí. Me acuerdo de el que vimos, o ex más ablativo. Exacto. E o ex o más ablativo o ablativo sin preposición. Acá se da la particularidad de que la preposición aparece en el verbo
Y muchas veces estas preposiciones refuncionalizadas como preverbios que se agregan a las bases verbales, generando estos compuestos verbales, impactan en la selección de algún complemento que rige esa preposición. No estoy diciendo con esto que haya que ponerle nexo subordinante a la E, ¿sí? Porque es parte del verbo. Es parte ¿sí? del verbo. Claro, sino que impacta en la selección de este complemento circunstancial en caso ablativo. Y hay muchos verbos que tengan esa condición de que ya esté incluida o que lo hacen esta forma de preposición ya incluidas en el verbo. Porque es muy frecuente en latín la composición verbal, es decir, que a partir de una base verbal se agreguen prefijos refuncionalizados como preverbios. Eso sí es frecuente. Porque, digamos, uno busca en el diccionario y no te aclara nada, digamos, solamente te traduce. Claro, pero vos tenés que reconocer que sí te aclara, porque si vos al diccionario te dice e más duco, entre paréntesis, vos buscas educo y entre paréntesis dice e más duco, o e, duco, queriendo decir que e es una cosa y duco es otra, pero que se han reunido de alguna manera. Bueno, dale, lo voy a revisar ahí y a prestarle el diccionario siempre te indica la base verbal. Bien. Cuando el verbo es un compuesto. Sí, sí. Bien, la segunda dice vivo catone, multi minores oratores floruerunt. ¿Y en la primera cómo quedaría entonces la traducción? Desde los campamentos, no hacia. Entonces llevó todas las riquezas. Sí. Condujo. Está bien. Ahí va, listo. Sí. La segunda, yo puse cuando Catón estaba vivo, florecieron muchos oradores más jóvenes. Ahí más jóvenes no sé si quieren. Sí, o menores en el sentido de no tan conocidos también. Puede ser con los dos sentidos. Perfecto. Floruerunt es el verbo con un sentido intransitivo, ¿no? Es decir, que tenemos todo un sujeto acá y acá vivo catone. Sí. Vos este relativo absoluto, vivo catone, lo tradujiste como una adverbial. Es cuando Catón estaba vivo. Lo podés traducir directamente como estando vivo Catón, ¿sí? Con un gerundio. Ah, bien. Es otra mejor posibilidad. Otra posibilidad. Lo que vos traducís está bien también. Acá claramente tiene un valor temporal. A ver, cuando traducimos por un gerundio o por un participio, en castellano, lo que estamos intentando preservar es esta noción del relativo absoluto como una predicación que expresa causas concomitantes. Mientras que cuando uno resuelve el relativo absoluto en una traducción, cuando uno lo resuelve como una proposición adverbial, está circunscribiendo a un solo valor, ¿sí? En este caso, vos elegiste un valor temporal, que es claramente el valor de este relativo absoluto. Ocurre que a veces, no solamente el relativo absoluto expresa un valor temporal, por ahí expresa, además de temporal, causal y además condicional, por ejemplo. Entonces, no hay un adverbial que condense esas tres causas concomitantes. Mientras que si uno traduce por participios, ¿sí? O gerundios, sí está conservando esa multiplicidad de sentido. En este caso, yo estoy de acuerdo con vos, el sentido es netamente temporal, pero no siempre ocurre eso. Bien. ¿Sabes que ahora me acuerdo al estar buscando, volviendo a los apuntes o a las clases para traducir, que vimos dos tipos de ablativo. Lo tengo muy lejos ahora. Sí, uno con participio en ablativo y un sustantivo o pronombre en caso ablativo, o bien ablativo absoluto sin participio, que es este caso. ¿Y cambian algo las traducciones? Porque yo no me daba cuenta en cuando estaba haciendo las traducciones. Cambia cuando no tenés participio, tenés que reponer el verbo sum. El verbo sum. Se sobreentiende un verbo sum elíptico. Por eso dije, estando en este caso, ¿no? Porque siendo vivo no. El verbo sum puede ser ser o estar, ¿no? La diferencia entre ser y estar que tenemos en castellano, en latín no está.
En muchas lenguas no hay diferencia entre ser y estar, ¿no? Es, de hecho, un gran escollo que tienen que superar los hablantes de otras lenguas cuando aprenden castellano. Bueno, diferenciar ser o estar es como la primera dificultad que hay que superar. Acá sería estando, vivo, catón. Buenísimo. Bien, la tercera dice Saturno rege homines bene vivebant. Bueno, esta me quedó, siendo Saturno rey, los hombres vivían bien. Tal cual. Sí. Okay. Bien. Homines y un circunstancial de modo, ¿no? Y acá el ablativo absoluto. ¿Sabes? Sí, está bien. Ahí que me di cuenta, bene no lo había analizado morfológicamente. Es un adverbio. Ya está así directamente, no me acuerdo. Sí. Oh, depende del diccionario, porque recuerden que cuando ustedes tienen adverbios que derivan de adjetivos, los adjetivos pueden derivar en adverbios. ¿Sí? Como en castellano, cuando uno agrega el sufijo mente, de feliz, felizmente, en latín pasa lo mismo. Solo que los adjetivos de primera clase utilizan sobre la base, digamos, de la raíz del adjetivo, utilizan el sufijo o bien el sufijo e. Mientras que los adjetivos de segunda clase utilizan el sufijo iter. Por eso yo creo que lo había asociado a bonus, bona, a veces, y ahí aparece este sufijo de o e. Claro, pero igual muchos adverbios aparecen aún cuando... A ver, hay adverbios que existen en la lengua como adverbios directamente, ¿sí? Que no derivan de otra palabra, que son adverbios en sí mismos. Uh-huh. Mientras que hay otros que derivan de adjetivos, que igual en ese caso el diccionario los consigna. Si buscas bene, estoy casi seguro que aparece. Me puedo fijar ahora igual para decirte. No, estoy casi seguro que lo consigna, sí. Sí. Pero aclaro esto, que está bueno saberlo. Saber que algunos adverbios, cuando derivan de adjetivos, lo que hacen es utilizar estos sufijos derivativos. Entonces, los adverbios que derivan de un adjetivo de primera clase pueden utilizar el adverbio o el adverbio e. Y los que derivan de los adjetivos de segunda clase, iter. Buenísimo. Igual me viene bien esa explicación. Bien. Dice, Caesar exploratis regionibus omnes copias castris eduxit. Bueno, acá es muy parecida a la primera, pero con otro tipo de ablativo absoluto, ¿no? Esta me quedó. César, habiendo explorado las regiones, quizás la hice mal, llevó todas las riquezas al cuartel, pues la resolví igual que la primera. Claro, condujo desde los campamentos. Claro. Ahora, cuidado que este exploratis, ¿sí? Acá tenemos el ablativo absoluto. Sí. Cuidado que este exploratis es un participio perfecto pasivo. Entonces tenés que marcar una voz pasiva. Si vos decís habiendo explorado, ¿cuál es el sujeto de habiendo explorado? El sujeto gramatical, lógico, digamos. Las regiones. No, porque si vos decís en el ablativo absoluto, regionibus es el sujeto y exploratis es el predicado. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero si vos traducís habiendo explorado las regiones, las regiones no te quedan como sujeto. ¿Cómo? Ese sería el objeto directo, en realidad. Claro, ¿y el sujeto cuál sería? Caesar, el sujeto lógico. Sí. Tendría que ser habiendo sido exploradas las regiones. Tal cual. Habiendo sido exploradas. En voz pasiva, porque el participio es pasivo. Y entonces, si regiones, queda como sujeto de esta locución. Claro.
Sí, sí. habiendo sido exploradas. Ahí sí me cambia el sentido. Bien, tenemos la quinta. Moderatione despecta, omnia vincit superbia. Una vez despreciada la mesura, la soberbia todo lo vence. ¿Puede ser? ¿Sí? Muy bien. Sí, sí, sí. Despecta en el sentido, sí, despreciada, dejada de lado, ¿no? Moderación despecta. Superbia, vincit, es el núcleo predicado, y omnia, el objeto directo. Puede decir todo lo vence, un todo genérico, o todas las cosas, si querés sostener el plural. ¿Sí? Este omnia está sustantivado. Recuerden que cuando tienen un adjetivo que no modifica a otro sustantivo, es porque es el mismo, ese adjetivo se ha sustantivado, que es este caso. Muy bien. Y la última de esta tanda es Archias poeta Romam venit consulibus Mario et Catulo. Bueno. ¿Cómo te quedó? Yo puse, Arquías, el poeta, vino hacia Roma siendo cónsules Mario y Catulo. Bien, corregiría dos detalles. Directamente el poeta Archias, ¿sí? Está bien. Es el sujeto de este verbo. Es decir que poeta es el núcleo y Archias es la aposición. La posición. Romam es el quo, es dirección, como bien expresaste, y acá tenemos el ablativo absoluto. Bien. Claro, de hecho lo analicé así como lo traduje. Poeta como aposición y Archias como núcleo. Y es al revés, ¿no? En realidad. Claro. Está bien. ¿Sí? Entonces, el poeta Archias llegó a Roma siendo cónsules Mario y Catulo. Y ahí para diferenciar, ¿cuál sería el parámetro? No, acá digamos, cuando vos tenés este tipo de relativo absoluto que no presenta participio, o en realidad hay un verbo elíptico que es el verbo sum, o el verbo que se repone, lo que vos haces es un sujeto y un predicado nominal técnicamente, ¿sí? Y podés considerar uno u otro de manera indistinta, porque lo que tenés es un verbo copulativo en el medio, sobreentendido. Claro. Bien. Bueno. Bien, no sé si de la 11 a la 14, digamos, querés o quieren los demás ver alguna en particular. La 7 yo es la que directamente te digo que ya hay una parte que no entendí y no pude traducir. El ablativo, de hecho, es el que me produjo la complicación. Esta, ¿no? Sí. La 11, que ahora es 7, muy bien. Que ahora es 7. Perfecto. Dice, saepe lacrimae me scribente sunt profusae. Bueno, tenemos un verbo, sunt, el participio escribente, del verbo escribo, un verbo de tercera conjugación, al igual que el ego. Saepe, que es un adverbio invariable, y tenemos lacrimae como sujeto de venit. Todo el resto es predicado, que retoma acá, porque en el medio está esta estructura de ablativo absoluto. Noten que acá está el pronombre personal me en ablativo, ¿sí? Es el pronombre personal de primera del singular, ¿sí? El correspondiente al ego, en caso ablativo. Y acá tenemos un participio de presente, o sea, un participio presente activo, en ablativo singular, escribente.
Entonces, el pronombre va a funcionar como sujeto y el participio como predicado. Y después en la oración principal tenemos un verbo sunt, un circunstancial de tiempo saepe y profusae, el predicativo subjetivo, que a través del verbo modifica al núcleo del sujeto. Entonces, a menudo saepe, escribiendo yo, ¿no? A menudo, escribiendo, a menudo, al escribir, las lágrimas son profusas. O incluso, a menudo, cuando escribo, las lágrimas son profusas. O sea, la duda estaba ahí, ¿en qué tiempo ponía ese escribir? No. Y ahí tenés que fijarte en la correlación temporal con el verbo de la oración principal. Siempre el verboide está en correlación con el verbo principal, que acá es un presente. Entonces, si vos le querés dar un valor temporal, es cuando escribo. También puedes dar un valor causal, porque escribo. ¿Sí? ¿Se puede poner de esa manera también? Sí. Lo mejor es decir al escribir, porque ahí estás de alguna manera condensando estos múltiples valores. Cuando escribo, porque escribo, si escribo. ¿Sí? Estaría bien, profe, si pusiéramos al escribir me son profusas, como una forma de marcar ese sujeto que queda medio perdido en el al escribir. A ver, sí, no está mal lo que decís, pero no estás marcando el sujeto cuando decís me son profusas. Porque cuando vos decís me son profusas, estás diciendo a quién afecta. Es una suerte de dativo ético o simpatético. Estás expresando... Claro, son profusas para mí, no necesariamente son mis lágrimas las profusas. no necesariamente soy yo el que escribe, que es lo que dice ahí. Para hacer eso, uno podría decir, queda un poco mal en castellano, al escribir yo. Si uno quiere sostener el me, ahí sí queda mejor cuando yo escribo. O cuando escribo, porque la O es de ciencia personal y ya me marca la primera persona. Pero, digamos, en tu resolución, si bien no diría que está mal, lo que no está marcando es el sujeto del participio, sino un compromiso emocional del hablante, que no necesariamente está ligado con su accionar. Bien, se entiende. Gracias. No, por favor. Bien, entonces, puede ser a menudo, escribiendo, las lágrimas son profusas, a menudo, al escribir, las lágrimas son profusas, o si quieren marcar la presencia de este me en el dativo absoluto, lo pueden resolver con un adverbial. A menudo, cuando escribo, las lágrimas son profusas, o otras variantes adverbiales que prefieran. Bien. ¿Alguna pregunta más que esté con estas oraciones? Yo resolví de ahí solo la siguiente, la de atenienses, y las otras dos ya no. Bueno, por ahí lo que vamos a hacer es resolver esta última y dejar las otras dos para la semana próxima. Así le damos tiempo para que intenten resolverlas y pasamos a la ejercicio 4. ¿De acuerdo? Vale. Sí. Buenísimo. Bueno, dice, atenienses advenientibus persis urbem suam iuvente Themistocle reliquerunt. O reliquerunt, perdón. Tenemos un verbo, reliquerunt, un participio iuvente y otro participio advenientibus. Reliquerunt, ¿de qué verbo viene? Relincuo. Muy bien. El verbo relinquo
Noten que estos verbos que tienen este infijo nasal en el infectivo, en el tema de infectum, este infijo nasal cae fuera de infectivo. De hecho, en el perfectivo o en el perfectum tenemos reliqui como tema, ¿no? Reliqu, mejor dicho, es la raíz de perfectum. Y ahí la desencia personal. ¿Sí? Entonces, una tercera persona plural del pretérito perfecto, del modo indicativo de la voz activa. ¿Cuál es el sujeto para este reliquerunt? Atenienses. Correcto, un nominativo plural, atenienses, tal cual. Y este reliquerunt tiene un complemento verbal. ¿Cuál es? Urbem suam. Perfecto, ¿qué es esto? El objeto directo. El verbo relinquo, dejar, abandonar, es un verbo transitivo. ¿Sí? Y tenemos ahora dos estructuras de ablativo absoluto. Adventibus persis, juvente, Temistocle. Predicados y sujetos respectivamente. ¿Sí? Todo en ablativo. Uno en plural, advenientibus, persis, y otro en singular, juvente Temistocle. ¿Cómo te quedó la traducción? Los atenienses, una vez llegados los persas, abandonaron su ciudad, siendo, esta parte no sé si está bien, siendo ordenado Temistocles. Me suena medio raro, pero... A ver, otra vez. ¿Desde el principio? Sí, los atenienses abandonaron la ciudad, su ciudad. Una vez llegados los persas. Hasta ahí. Advenientibus persis, nota que si vos dices una vez llegados los persas, estás traduciendo en voz pasiva y por un participio de perfecto. Y acá lo que vos tenés es un participio presente, advenientibus. Y el participio presente siempre es activo. Es decir, al llegar los persas... Está bien. ¿Sí? Llegando los persas o cuando llegaron los persas, los atenienses abandonaron su ciudad. Y acá lo mismo, juvente Temistocle, nuevamente participio presente activo. Otra vez el infijo NT. Ordenándolo Temístocles. Está bien. Sí, los participios los identifiqué, pero le pifié ahí feo en la traducción entre activo y pasivo. Un poco feo. ¿Y cómo quedaría la parte de Juvente Temistocle? Ordenándolo Temístocles. Está bien. Bien, una pregunta en relación con los relativos absolutos. ¿Esta estructura les resulta más o menos asequible? Más o menos. Hay oraciones donde es más fácil y hay otras donde es como que hay que darle muchas vueltas para encontrar cuál es el significado que tiene que tener la oración para mí. Por ahí reconocerlo sí, es bastante... Traducción es patinosa. La traducción es el tema, sí. Sí, eso. Digamos, yo lo que sugiero ahí con la traducción es tener en cuenta, por un lado, que si les toca un adjetivo absoluto sin participio, ahí hay que jugar con el verbo ser o estar en gerundio, siendo o estando. Si tienen participio, hay que ver si el participio es de presente activo, es perfecto pasivo, o más raro, en general los adjetivos absolutos no tienen de futuro, pero si aparece un futuro también deben tenerlo en cuenta. En general, el adjetivo absoluto, en general, y lo que va a aparecer en el parcial, porque tomo lo habitual, no la nota al pie. En el parcial lo que va a aparecer es un participio de presente, y en ese caso, si es participio de presente, se traduce por gerundio, por al más infinitivo, o, si prefieren, lo resuelven como una adverbial temporal, por ejemplo. La contra de esa última traducción es que
se diluye esta posibilidad de expresar causas concomitantes. Eso por un lado. Y por el otro, si les toca un participio de perfecto pasivo, entender que es participio perfecto pasivo, que se puede traducir por el participio castellano, que ya es pasivo, o por un gerundio compuesto, habiendo sido abandonados o abandonado de la casa, lo que sea. Bueno, empezamos a ver las relativas ahora, a ver cómo estamos con eso. Hay bastante acá para divertirse, ¿eh? No sé, Noelia, hasta dónde llegaste a resolver. Por ejemplo, las primeras 4. Sí, hasta las 5, porque las 6 solamente tengo un pedacito nada más. Y después todo el texto, el de abajo, el grande, nada. El del segundo ejercicio, no. Háganlo con paciencia. Bien. Uy. No, estoy, ¿eh? Bien. Prefiero que me quede todo en la misma línea, me parece más claro. Bueno, dice Galliae incolae inimici sunt Germanis, quibuscum saepe bella gerunt. Muy bien. Si vamos atrás para adelante, tenemos gerunt, que es un verbo, y sunt, que es el otro verbo. Entre un verbo y otro hay una relación de subordinación porque tenemos un pronombre relativo que es quibus. Noten que aparece cum como partícula enclítica, como preposición enclítica. Esto es una particularidad de algunos pronombres, de los personales y de los relativos, que cuando expresan el valor de compañía o de hostilidad con la preposición cum, adoptan posición enclítica. ¿Sí? Mecum, tecum, secum, en los personales, quocum, quacum, quibuscum en los relativos. De modo tal que desde aquí hasta aquí tenemos una estructura subordinada, ya veremos dentro de qué estructura, porque bueno, el antecedente de este relativo claramente es Germanis, por la concordancia en género y número. Bien. Tenemos Galliae incolae inimici sunt Germanis. ¿Cuál es el sujeto para sunt? Que es el verbo principal. Gallia incolae. Bien, Galliae incolae, tal cual. ¿Sí? Los habitantes de Galia. Este nominativo plural es masculino y es el núcleo del sujeto, y Galliae es el especificativo. Los habitantes de la Galia. Bien, todo esto entra dentro del predicado. ¿Sí? ¿Y cómo resolvemos inimici Germanis? Quibus cum saepe bella gerunt. Inimiki, Asum, no sé si ya lo habíamos. No. Núcleo del predicado. Bien.
Inimiki, el predicativo Sí, subjetivo. Y Germanis, ¿un dativo es o un ablativo? ¿Es un dativo? es dativo, efectivamente. Pero en la traducción, no sé, yo lo dejaba como de los germanos, ¿no? Es que ahí vos es un genitivo. ¿Mm? Por eso. O Pero sea, bueno, ahora los habitantes de la Galia son enemigos para los germanos. ¿Sí? ese era el valor, no le ponía porque yo iba directamente a, como era dativo, me Es lo olvidé que del se para. llama dativo de interés. ¿Sí? Es decir, muchas veces, digamos, el dativo no es un argumento del verbo en términos del objeto directo, ¿sí? Indirecto, perdón, del objeto indirecto, es decir, el destinatario de la acción, eso es el objeto indirecto, ¿sí? No sé, darle el libro a la vecina, ¿sí? Dar algo, ese algo, el objeto directo, a la vecina, objeto indirecto, quien recibe como destinataria de la acción. Mientras que hay otro uso del dativo que no forma parte del argumento del verbo, que tiene que ver con, dicho en términos muy amplios, quién se beneficia o quién se perjudica de la acción. ¿Sí? Y ese es el dativo de interés. Es un uso particular del dativo. Esto es un poco lo que va apareciendo de a poco a cuentagotas en Latín 2, distintos usos de los casos que exceden ese cuadro originario, ¿no?, de uso de los casos. El dativo de interés con valencia positiva, ¿sí?, en términos de quién se beneficia, se llama dativo de interés comodi. Y el de valencia negativa, quien se perjudica, se lo considera incomodi. ¿Qué es este caso? Dativo de interés incomodi. Y adentro de este dativo de interés, cuyo núcleo es germanis, un dativo plural, tenemos un modificador directo articulado como una proposición relativa adjetiva. ¿Sí? La concordancia entre relativo y antecedente es en género y número, masculino plural en este caso. Pero quibus está en ablativo y germanis está en dativo. Sabemos que quibus está en ablativo por la preposición cum. Esto que hay que recursarlo y anexarlo aparte, yo lo voy a hacer muy mal acá adentro para perder menos tiempo. Tenemos todo un predicado, un sujeto tácito desinencial, gerunt en tercera persona del plural, saepe, que es invariable, es el circunstancial de tiempo, quibuscum es un circunstancial de hostilidad. Si le ponen de compañía está todo bien, técnicamente es hostilidad porque no es con, sino contra. Detalle semántico. Y vela es un objeto directo. Entonces, la traducción queda: los habitantes de la Galia son enemigos para los germanos, con quienes a menudo llevan adelante guerras. Sí, a mí me quedó bastante parecido, salvo ese detalle del dativo que se me escapó. Y después, con respecto a esto de cómo me quedó la relativa adjetiva, no siempre, o sea, puede estar tanto en el sujeto como en el predicado, pero siempre va a ser modificador directo. Sí, salvo que no tenga antecedente, pero por ahora estamos viendo siempre la relativa como un adjetivo modificador directo de su antecedente. O sea, Bien. por Claro, porque, ahora la relativa va a cumplir la función de atributo o modificador directo del antecedente y siempre va a estar adentro de la estructura cuyo núcleo modifica. está bien, bien. Ahí sí no la vi, si bien la traducción no me, o sea, eso no me complicó, pero no le encontraba en qué parte está en qué parte ubicarla de la oración, pero bueno, porque yo lo ponía Germanis como nada, el objeto indirecto y me queda todo por fuera la relativa. Eh, pero nada, como ahora sí que vos pusiste acá, esto queda como el modificador directo del núcleo del dativo de interés. Correcto. Está bien, listo.
La segunda dice: Fidias Minervae simulacrum fecit, quo ornavit templum quod atenienses ille deae sacra velunt. Tenemos un poquito de todo acá, ¿no? Sacra velunt es un verbo, ornavit es otro verbo, fecit es otro verbo. Quo es un pronombre, quod es otro pronombre, otra partícula de subordinación, y tenemos fecit entonces como verbo principal. ¿Cuál es el sujeto para fecit? Fidias. Fidias, correcto. Es un nominativo singular, está S, es un nominativo sigmático importado del griego. Muchas veces en griego los nominativos sigmáticos marcan género masculino. Eso se ve claramente en la primera declinación. Bueno, todo lo demás entonces es un predicado. Pregunto qué pasa con los complementos de fecit y cómo resolvemos este andamiaje de subordinadas. Como complemento tenemos Minervae simulacrum como objeto directo. ¿O solo simulacrum? Ah, Es lo que me parece mejor, ¿no? Hice un simulacro para Minerva, ¿no? O sea, Minervae como un dativo, objeto indirecto, o dativo de interés. Acá puede ir bien como objeto indirecto, pero si le pones dativo de interés está todo bien también. Y simulacrum como objeto directo. bien. No, ahí lo resolví, yo puse como Minervae como genitivo y entonces había puesto la estatua, la figura de Minerva. Sí, es un poco lo mismo. De alguna manera, Minervae está en apocoinú. Es el genitivo porque es el simulacro o la estatua, como decís vos, de Minerva y es para Minerva al mismo tiempo. Está bien. O sea que yo lo veo más como un objeto indirecto, pero o un dativo de interés, pero si lo querés ver como genitivo, no me parece mal, ¿eh? De las dos maneras. Ahora que lo mencionás, creo que está bien. Porque juega con los dos sentidos, me parece. Y después tenemos estas relativas, ¿no? Que es una suerte de una adentro de la otra. Sí, ahí las estructuras no sé muy bien cómo me quedaron. Sí las puedo identificar como dos por separado. ¿Cuál es el antecedente de quo? Simulacrum, ¿puede ser? Sí, Porque están bien, los dos en neutro singular. correcto, bien. ¿Y cuál es el antecedente de quod? Creo que templum. A ver. Claramente. Templum, ¿no? Sí. Entonces hay una adentro de la otra. ¿Sí? Esta es una relativa, proposición relativa adjetiva, y adentro de esta tenemos esta otra. Cambio de color para que se quede más claro. Esta otra proposición relativa adjetiva. La primera es modificador directo de simulacrum. ¿Sí? Entonces, esto va dentro del objeto directo. ¿Sí? Técnicamente. O sea que habría que hacer un objeto directo de esta manera. Así. Ni de casualidad lo dije así. Siempre piensa en esto, ¿no? La relativa está al interior de la estructura a cuyo núcleo modifica. Esto uno lo puede repetir como un mantra para que
para, para incorporarlo. Bien, entonces, Ornawait es el núcleo de esta subordinada. Todo esto es predicado. Ven por qué hay que recursar a las estructuras, ¿no? Para que no se haga este enchastre. El sujeto es tácito o desinencial, sigue siendo fidias. Y tenemos dos complementos. El quo y templum, que a su vez recibe la adjetiva. O sea, otra vez el objeto directo, todo esto hasta acá. ¿Cómo resolviste el quo? Ablativo neutro singular y como circunstancial de compañía. Bueno, sí, yo lo veía más como un instrumental, con el cual, Ah, claro. ¿no? Con la cual. Sí, queda mejor. Es un relativo neutro singular, tal cual. Es neutro singular por la concordancia con simulacrum, que va por el neutro singular. Quo es en relativo y simulacrum en acusativo. Bien, y ahora vamos a la última relativa. Vamos con el verde. ¿Cuál es el sujeto para sacraverunt? Atenienses. Correcto. Bien, un nominativo plural que hay ahí. Después tenemos quod illi deae. ¿Cómo resolviste todo esto? Y la idea es como un objeto indirecto. A ver, Em, esto es medio raro. Sobre todo la relación entre illi y deae. no sé, porque como los dos están en dativo. Sí, pero también porque, a ver, en la traducción me quedó. Bueno, viene del templo, el que los atenienses le ofrecieron a la diosa. Claro, es que en realidad yo este illi, que si bien es cierto que puede ser un dativo, lo veo más como un nominativo que está reforzando a atenienses, como un nominativo plural, que es la otra posibilidad para illi. Sí. Ile, ila, ilud, ¿no? En el plural, en el masculino es illi. Entonces es más una suerte de anafórico respecto de atenienses, ¿no? O casi hasta como con un valor más pleonástico. Entonces yo diría que dea es el objeto indirecto y quod el objeto directo, como vos bien dijiste, ¿no? Quod un acusativo neutro singular, Sí. claramente. Entonces el sujeto atenienses ili, tenemos atenienses como núcleo, ili como modificador directo. Entonces, Fidias, hizo una estatua para Minerva con la cual decoró el templo que los atenienses, que estos atenienses, o que aquellos atenienses, también se puede decir así, que aquellos atenienses como dieron en ofrenda a la diosa, ¿no? Consagraron, mejor dicho, ahí está, no me salía. Consagraron a la diosa. No sé si te quedó algo parecida a la traducción. Sí, bastante parecida, o sea, solo por esos temitas y después el de. Bueno, te la leo. Fidias hizo una estatua de Minerva con la cual adornó el templo que los atenienses le ofrecieron a la diosa. Claro. Ahí están las correcciones que dijimos. No está mal, ¿eh? No está mal tu traducción. Digamos, vos en tu traducción entendés Minerva como dativo de simulacrum, que es otra posibilidad, y resolvés ili más como un artículo, digamos. O mejor dicho, no traducís ili. Y ahí era el valor en el que vos estás diciendo que es modificador directo, ¿no? De Claro, ateniense. pasa que
en rigor, en latín no hay artículos, ¿no? Entonces cuando uno repone artículos en la traducción. Ili está... Ahí es cuando decís aquellos atenienses. Claro. Ah, está bien. Listo. Pero bueno, me quedó todo, o sea, no me quedó para nada igual, o sea, sí las pude reconocer a las dos relativas, pero no así una dentro de la otra y todo ese análisis no me quedó así. No es sencillo igual, esto. Sobre todo porque tenés el simulacro por un lado, el cubo por el otro, una dentro de la otra. Es un poquito enrevesado. Pero bueno, poner en el parcial, porque relativamente llegué al significado, pero si no está bien todo el análisis, ya como que resta un poco ahí. Un poco. Un poco. Pero sí valoro el hecho de que puedan traducir, que puedan llegar al sentido, aunque la sintaxis esté de alguna manera desajustada, me importa que lleguen al sentido, no me parece un dato menor. Porque lo que buscamos es que, digamos, puedan leer textos en latín en este caso, así que la traducción, digamos, la morfosintaxis es un instrumento, en definitiva, a estos efectos. Ahí está, creo que no la pude traducir. La analicé todo, pero no pude traducirla. Veamos, dice omnia quae scio uovis iam dixi. Tenemos dos verbos, dixi, scio, dos verbos en primera persona del singular, solo que uno está en presente, scio, y otro está en pretérito perfecto. El primer verbo que aparece, scio, en realidad está subordinado por quae, cuyo antecedente es omnia. ¿Sí? Entonces nos queda dixi como verbo principal. Sujeto tácito, ego, ¿no? En primera persona del singular, todo lo demás es predicado. El verbo dixi es un verbo ditransitivo, lleva objeto directo e indirecto. Iam es un circunstancial de tiempo, es una palabra invariable. Uovis es el pronombre de segunda persona del plural en caso dativo, es nuestro objeto indirecto respecto de dixi. Y después tenemos un objeto directo, que es todo esto, porque quae scio modifica a omnia. Omnia en acusativo neutro plural. Objeto núcleo del objeto directo. Y acá tenemos el modificador directo articulado como una relativa adjetiva, adentro de la cual scio es el núcleo de este predicado con sujeto tácito y quae es nuevamente el objeto directo, porque es el acusativo neutro plural. Cuidado con la diferencia con este quae, que es un poco confuso, ¿sí? Porque quae como pronombre relativo puede ser nominativo femenino singular. Recuerden que el enunciado es qui, quae, quod. Pero también puede ser el quae del plural, nominativo femenino singular, nominativo femenino plural. Y reaparece el quae en el nominativo neutro plural. Y si es neutro, el acusativo neutro plural tiene que ser igual por la neutralización. O sea que quae puede ser cualquiera de estas cuatro cosas gratas. Actum con esto, ¿no? En este caso, el quae es acusativo neutro plural. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, tiene que ser neutro plural por la concordancia de omnia, que claramente es acusativo neutro plural. Entonces me queda nominativo o acusativo. Nominativo no puede ser porque el verbo está en primera persona del singular y su sujeto es tácito y es correferencial con el sujeto de la oración principal. Yo sé. Entonces, queda el acusativo. Ese sería el procedimiento de desambiguación. Bueno, esto es casi como un apotegma, ¿no? Ya les dije todas las cosas que sé.
Bueno, lo tendría que ver de nuevo, pero la verdad es que no. Creo que llegué solamente como a intentar. Yo dije todo a ustedes una partecita, pero me quedó ahí afuera la relativa. Además, también que la dejé aparte del objeto directo. El objeto directo es solo omnia. Lo que tradujiste recién no está mal, solo que falta la relativa. Y no llegaba, no había manera de que llegue al significado. ¿Cómo quedaría entonces el total de la traducción? Ya les dije todas las cosas que sé. Se lo pueden tatuar esto, por ejemplo, ¿no? En la frase. Muy humilde quedaría el tatuaje. Yo lo entiendo más como en el sentido de, les dije todo, no me pregunten más. Hay un no me rompan implícito. Hay una cosa así. Inopidum Galli, sese requeperunt, quorum, agros, germani, vastaverunt. Vastaverant, perdón. Es un plujón perfecto. Vastaverant. No. Ah, sí. Ahí va. Es una tercera persona del plural del predicto pluscuamperfecto del modo indicativo de la voz activa. Bueno, pero primero está subordinado por quorum porque el verbo principal es requeperunt, una tercera persona del plural del pretérito perfecto del modo indicativo de la voz activa. Necesitamos un sujeto para este requeperunt. ¿Gali? Gali, efectivamente. Todo lo demás es un gran predicado. Perdón, todo lo demás. Este quórum, ¿qué antecedente tiene? ¿Cuál es el antecedente de este pronombre? Ay, no sé, no lo. Tiene que ser no plural, porque quórum es genitivo plural. Hay una sola palabra en plural. El verbo, requeperunt. No, bueno, pero un sustantivo quiero decir. El antecedente de un pronombre no puede ser el verbo. Ah, Gali. Claro, es Gali, efectivamente. Entonces yo, cuando decía, el sujeto queda hasta acá, no, hay que retomar acá. Lo dije de apurado, en realidad. Todo esto es el sujeto. ¿Sí? Todo esto es el sujeto. Lo puedo borrar, ¿no? No sé para qué hago esto, es un chafre. Ahí va. Todo esto es el sujeto. Y adentro del sujeto hay una relativa. Modificador directo, proposición relativa adjetiva. Y el núcleo es Gali. El predicado es solamente inopidum cese requeperunt. Hasta acá. Inopidum, ¿sí? Es un circunstancial de lugar, un subordinante término. Y cese es una forma reduplicada del pronombre se, una variante enfática. Esto equivale al pronombre se. No sé cómo lo resolviste. Un poco trunco porque me quedó solamente la primera parte de los galos los sacaron hacia la ciudad. ¿Cómo los sacaron? ¿Por qué los? Los sacaron a cese singular. Ah, pero no, es plural cese, pero se refiere a los galos. O sea, el referente de este pronombre son los galos. O sea, a ellos mismos se retiraron. Se retiraron, entonces queda. Claro, porque este C tiene un valor reflexivo. Entonces se retiraron a la ciudad fortificada, a la ciudadela, ¿no? Opidum, los galos cuyos campos habían
cuyos campos los germanos habían devastado. Porque acá en la relativa, ¿qué pasa? Tenés como sujeto Germani, todo lo demás es predicado, y quorum agros es el objeto directo, como con su núcleo y su especificativo quorum. Quorum es un genitivo masculino plural. Es masculino plural porque Gali es masculino plural. Nominativo, masculino plural, núcleo del sujeto. Entonces, dice, lo que está diciendo la relativa es los campos de los cuales, de quienes, quorum agros, de quienes de los galos, o sea, cuyos campos los germanos habían devastado. Por eso es que se van a la ciudad. Sí, no, el análisis sintáctico me quedó tal cual, pero no puedo llegar a la traducción, me pasó casi con todas de la relativa. Y lo que cuesta trabajo, digamos, es incorporar los distintos matices de traducción del pronombre relativo. ¿Alguna pregunta con esta? Todas. ¿Se refiere a la 4 o a la 5? No, con la 4. Ah, pero pregúntame. Pero bueno, es que me pasa esto, digo, tengo todo resuelto así, casi tal cual. Pero no sé, será una cuestión de práctica también el tema de la ¿Entendés traducción. cómo funciona el quórum? Porque por ahí la clave está ahí, me parece. ¿Viste? Sí, El quórum está en genitivo. Literalmente es de los que. Y tiene un valor posesivo. O sea, los campos de los que. Los que son los galos. O sea, los campos de los galos. Y de ahí hay un pronombre relativo en castellano que expresa posesión, que es cuyo. Entonces, los galos cuyos campos. Ese sería el razonamiento. Fíjate que cuyo, en castellano, de hecho, viene de las variantes en singular de este pronombre, de cuyus. sí, habíamos visto de hecho un ejemplo con el singular. Y lo quise traer como cuyos, pero no hubo manera. Pero bueno, lo tengo que revisar igual. Y otra particularidad por ahí que te puede servir recordar. Quorum, en genitivo, cuando uno lo traduce como cuyo, concuerda con el sustantivo al que modifica, porque cuyo en castellano se comporta como adjetivo, entonces va a concordar con campos. Da la casualidad de que los galos es masculino plural y los campos también es masculino plural. Porque si tuviesen de género distinto, quorum en la traducción al castellano concordaría con, y concuerda de hecho, con agros. Pero si fuese, no sé, qué sé yo, cualquier cosa, las cabras, no sé, las cabras cuyos campos, fíjate que hay quorum, si en latín sería quarum, porque en latín el pronombre tiene que concordar con el antecedente, pero cuando se traduce quorum por cuyo, en castellano se comporta como adjetivo y concuerda con el sustantivo al cual modifica. Tener en cuenta ese detalle. No sé si fui claro en lo que quise decir. Estás muteada, Noelia. Tenía que pasar. Me pasa todo el tiempo, no te preocupes. No, que quizás así pensándolo en castellano es un poco más. Igual es distinto. Mira. Si ustedes tienen, no sé, pongo el ejemplo de las cabras, ¿no? Caprae quarum agros. Después los verbos, qué sé yo, no importa. Acá
Vos tenés caprae, nominativo femenino singular, quarum, genitivo femenino singular. Y yo traduzco las cabras cuyos campos. ¿Capra es singular o es plural? Ay, perdón, plural. Es todo automático. Y quarum también es plural, ¿eh? Gracias. Entonces, ¿a qué voy? Que, fíjate que caprae, femenino plural, concuerda con quarum, femenino plural. Esta es la concordancia que exige el latín entre el pronombre relativo y su antecedente. ¿Sí? Pero cuando vos traducís, las cabras te queda en femenino plural y cuyos se comporta como un adjetivo, concuerda con campos. Yo no puedo decir las cabras sí. cuyas campos. Sí. ¿Sí? Entonces, esta relación de concordancia que se da en latín es diferente a esta relación de concordancia. Pero bueno, porque cada lengua tiene su sistema de relaciones de concordancia. Bueno, no, ahora sí ahí lo pude ver con gráficamente, quizás es más. Claro, lo está haciendo como Claro. oralmente y... No, pero está bien. Bueno, acá hay un poquito de todo en esta. No sé si esta la pudieron terminar. Esta de Omnis Juventus. La primera parte hasta Poskevan. Lo que vamos a hacer es que tire un par de claves de resolución, a ver si la pueden revisar del todo para la próxima y la terminamos de corregir la vez que viene. Así la pueden Vale. pensar porque tiene cosas interesantes para mirar con detalle. Hago un comentario de lo que pueden encontrar. Dice: Omnis Juventus quae inopido manserat et omnes senet et mulieres in publicis locis ad caelum manus tendentes suorum victoriam poscebant. Comiso proelio nulla virtus militibus defuit. Bueno. En la primera oración tenemos poscebant como un verbo, tendentes como un participio, y manserat como otro verbo. Y hay una partícula que tiene capacidad de subordinación que es quae. Sugiero prestar atención a estos coordinantes que están en correlación. ¿Sí? Recuerden que et iba a estornudar. Recuerden que et es equivalente a non solum sed etiam. ¿Sí? No solo, sino también. ¿Sí? No solo omnes senes, sino también mulieres. Después acá tenemos una construcción de participio con núcleo de entendentes. Tienen que resolver cómo funciona esta construcción de participio. Acá había una relativa, más que la de quae, hay que ver de dónde y hasta dónde va. ¿Sí? Fíjense bien, siempre la concordancia, busquen para cada verbo su sujeto. Y respecto de la segunda oración, bueno, acá hay un participio, un ablativo, acá hay otro ablativo, entonces salta muy a la vista lo que es. Lo último que digo es que acá hay un compuesto de sum, defuit, lo encuentran como desum. Cuando ustedes tienen un compuesto de sum, recuerden que los compuestos de sum, dos notas al pie hay que tener en cuenta en relación con los compuestos de sum. Hay un compuesto de sum que es possum, que rige infinitivo. Lleva infinitivo régimen. O si quieren frase verbal, eso como lo quieran pensar. Y el resto de los compuestos de sum, adsum, intersum, desum, etc., cuyo significado encuentran, por supuesto, en el diccionario, cada uno de ellos, se construyen con dativo régimen. O
O sea, busquen un dativo en esta estructura porque va a aparecer y funciona como dativo régimen, que es el dativo que completa el significado del verbo. Sería otra clave de resolución de este pasaje 5. Este sería como un lindo modelito de texto de parcial porque tiene un poco de todo, ¿no? Tiene de absoluto, tiene construcción de participio, tiene relativa, tiene como una variedad de temas de gramática. ¿Sí? Dejo de grabar acá.